vamos a empezar con Martin Heidegger. En el curso de estética ustedes tienen como bibliografía obligatoria un ensayo de 1936 que lleva por título El origen de la obra de arte. Ahora, ya nos pasó que en la presentación resulta muy difícil ir directo a ese texto antes de ver una suerte de diccionario, una suerte de introducción también, un prólogo para luego poder ingresar. ¿Por qué? Porque en el ensayo de 1936 de Heidegger, él toma ciertos términos y no nos hace un curso introductorio, no nos explica cuando él dice útil a qué se refiere o cuando dice mundo a qué se refiere. Entonces, la presentación que yo les voy a ofrecer es como un sendero. Vamos a hacer un sendero hasta llegar al Heidegger de esa época. ¿Por qué se los digo también? Porque algunos dicen que hay 3 Heidegger, pero digamos que hay cierto consenso en que por lo menos hay 2. Un primer Heidegger y un segundo Heidegger. El primer Heidegger tiene sus seguidores. El segundo Heidegger tiene otros seguidores. Y es muy raro que haya algún estudioso de Heidegger que sea seguidor de los 2. En general, el que sigue al primer Heidegger, que es el Heidegger de la obra más citada, que es El ser y el tiempo, no suele, estoy dando generalidades, ¿sí? No suele gustarle demasiado ese segundo Heidegger. ¿Por qué? Porque el segundo Heidegger es un poquito más místico. También es de una escritura más poética y más oscura, no porque el ser y el tiempo sea fácil, no es nada claro, ni es toda una tarea que puede llevar una vida de estudio del ser y el tiempo, pero sí que el ser y el tiempo tiene una escritura que sigue una línea filosófica más ortodoxa, como si yo les dijera que una línea más kantiana, tómenlo entre comillas, entre paréntesis, ¿sí? Pero hay una impronta kantiana en ese primer Heidegger. Y sin embargo, en el segundo, la escritura cambia. Esa oscuridad que es propia de la filosofía y que aparece en la primera etapa, aparece como una oscuridad, pero ya mística en el segundo. Con lo cual, no a todos les gusta esa impronta, esa bisagra que separa estas 2 etapas. Todo esto que digo es discutible, es polémico, basta que nos encontremos con un heideggeriano para que seguramente corrija estos grandes conjuntos que yo estoy haciendo en este momento. Pero como es nuestro primer acercamiento al filósofo, es para que ustedes sepan, por un lado, que hay una escritura que es la introducción. Yo voy a empezar por ese primer Heidegger, para conocer lo más fundamental del filósofo. Como el ensayo que tenemos que ver sobre la obra de arte es del segundo Heidegger, Heidegger sigue siendo él, así que hay términos que los vuelve a utilizar, por eso hago este movimiento yo. Pero sepamos también que aparecen otras cuestiones y que ustedes cuando lo lean van a tener la experiencia como lectores. Les va a pasar de estar leyendo y de pronto perderse. Y no entienden muy bien si es un problema del lector, de lectura de ustedes, o es de escritura. Bueno, sepan que algo en la escritura está complicando, más allá de la preparación que puedan tener para leerlo. Pero bueno, eso lo dejamos para otra etapa. Vamos a empezar por unos pequeños fundamentos, recortados fundamentos. ¿Y en base a qué los recorto? Los recorto en base a lo que precisamos tener en mente y tener bien presente en el momento que leamos el ensayo de 1936. Heidegger
tiene una influencia nietzscheana profunda. Entonces nos viene muy bien haber transitado por el recorrido que hicimos de un Nietzsche. También tenemos que ir recortando, porque vemos tantos autores que tenemos que ir recortando, pero ya lo que vimos de Nietzsche va a ser muy operativo en el momento de entender algunas cuestiones heideggerianas. Heidegger nace, Martin Heidegger, filósofo alemán, nace en 1889, muere en 1976. Su obra más citada, más transitada, más comentada es El ser y el tiempo, que es una obra de 1929. Noten, el ensayo que tenemos que leer es de 1936. 1936, un año interesante, porque es el mismo año en que Walter Benjamin publica la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica. Y acá tenemos, vamos a ver dos miradas producidas en el mismo año sobre un tema semejante, porque los dos están trabajando la obra de arte, pero en el caso de Heidegger, que tiene cierto compromiso con el nazismo, y en el mismo año Walter Benjamin, un filósofo judío y marxista perseguido por el nazismo. Por eso hay estudios que los trabajan juntos y establecen distinciones y semejanzas y diálogos entre esos dos ensayos. Pero dejémoslo por un tiempo. Acuérdense que Nietzsche había nacido en 1844 y se había muerto en 1900. Así que noten, se muere Nietzsche en 1900, nace Heidegger un año antes de que muera Nietzsche. Digo bien, 1800, no, un poquito más, 11 años antes. Y noten cómo ya nos vamos acercando, 1976 muere. Así que ya estamos en la segunda mitad del siglo XX, entonces empiezan a aparecer problemáticas y reflexiones acerca de conflictos políticos y mundiales que nos son ya cada vez más cercanos. Empecemos por la pregunta, por el ser. ¿Qué pregunta, qué ambiciosa es la pregunta? Porque es tan fundamental que resulta es bien filosófica, porque es fundamental y a la vez es obvia. Leibniz, un filósofo moderno, decía que la filosofía es el análisis de lo obvio. Lo obvio es eso que damos por sentado, que ni siquiera reparamos, porque nos es tan cercano, que lo damos por sentado, y que la filosofía se dedica a preguntar sobre eso que te es tan cercano y obvio, que entonces ni siquiera te lo preguntás. Por ejemplo, el ser. Y decir el ser es la pregunta fundamental de la que va a partir Heidegger, que es, ¿por qué? La pregunta aristotélica, que retoma Heidegger, y que es, ¿por qué hay ser y no más bien nada? ¿Sí? Nosotros, el árbol es, la tierra es, nosotros somos, la persona que está cerca nuestro es, los lentes son, el papel es, pero ¿qué significa ser? ¿Qué es eso de que es? ¿Y por qué hay tantas cosas que son cuando podría no haber nada? Ni siquiera nosotros mismos. ¿Por qué hay ser y no nada? Noten que es algo absolutamente cercano y a la vez es absolutamente asombroso preguntarse por eso. Porque es justamente eso obvio que damos por sentado. El tema del ser es el tema persistente y único casi, se podría decir, algunos dicen, de la reflexión heideggeriana. Decía que Aristóteles se preguntaba por el ser,
Aristóteles es el que en la cadena le sigue a Platón, ¿sí? Nosotros vimos algo de Sócrates, algo de Platón, después vimos algo de Aristóteles, pero no vimos la metafísica de Aristóteles. Ustedes vieron la poética porque nos dedicamos, hacemos el recorte de la estética, pero Aristóteles se pregunta y escribe la metafísica, así que es un tema que le importa mucho la cuestión del ser a Aristóteles. Entonces, Aristóteles se preguntaba por el ser, pero también observaba, y es la pregunta que recupera Heidegger, observaba Aristóteles que el ente se dice de muchas maneras. El ente es todo lo que es. Todo lo que es un ente. Traten de deshacerse de la voluntad de entender ente como cosa, porque tendemos a asociar el ente a una cosa. No es porque la cosa no sea un ente, lo es, pero no solamente, porque nosotros no somos cosas y somos entes. ¿Por qué? Porque somos. Entonces, los humanos somos, así que somos entes. Pero la virome también es un ente. Entonces, intenten ampliar el sentido de ente. Ante la duda, pregúntense, ¿es? Si ustedes responden que sí, entonces es un ente. Ente es todo lo que es. Aristóteles, sin embargo, nota y dice, el ente se dice de muchas maneras. ¿Qué quiere decir con el ente se dice de muchas maneras? Yo puedo decir, la hoja es blanca, pero también puedo decir, yo soy. Yo utilicé el verbo ser en los dos casos. La hoja es blanca, yo soy. Conjugué el verbo ser. Pero sin saber nada de filosofía, podemos percibir que decir que la hoja es blanca parece menor frente a la afirmación de que yo soy. Quiere decir que el ser se dice de muchas maneras. Percibimos cierta contingencia, si lo vamos a hablar platónicamente, hay cierta contingencia en el hecho de que la hoja sea blanca, podría ser de color rosa, y sin embargo hay algo que uno podría asociar a cierta sustancia cuando dice yo soy. Tiene más importancia, pareciera. Bueno, Aristóteles, está viendo que el ente se dice de muchas maneras. De muchas maneras puedo decir que algo es. Y sin embargo hay una variedad muy extensa en el modo de ser de las cosas y de los entes en general. Entonces, frente a la afirmación aristotélica de que el ente se dice de muchas maneras, Heidegger se pregunta, si el ente se dice de muchas maneras, ¿cuál es entonces la significación fundamental de todas ellas? Es decir, en definitiva, ¿qué significa ser? Esta es la pregunta fundamental. ¿Qué tiene en común el es que la hoja es blanca con el hecho de que yo soy? ¿Sí? Si les confunde la conjugación, podríamos tener un compañero al lado y decir, la hoja es blanca, él es, o ella es. Y ahí vemos que es el mismo es. Heidegger dice que nunca se ha preguntado por el ser mismo, que el pensamiento filosófico nunca se ha preguntado por el ser mismo, sino que la filosofía, el pensamiento, aunque emplease la palabra ser, siempre entendió el ser como ente. Por eso Heidegger está diciendo que la filosofía, a la pregunta por el ser, siempre ha respondido con un ente. ¿Con qué ente? Con un ente supremo. Él dice ens summum, en latín, traducido ente supremo. Quiere decir
que se está preguntando qué es el ser, cuál es la significación fundamental del ser, y observa que la filosofía siempre ha respondido a esta pregunta por el ser con un ens sumum, con un ente supremo. Un ente supremo presentado como condición y fundamento de todos los entes. Si los marea pensar así, piensen en la idea de bien de Platón. Yo la puse por ahí abajo, pero la adelanto un poco para que lo podamos pensar. La idea de bien era la idea que organizaba los grados ontológicos y los grados nociológicos. Acuérdense que en el paradigma de la línea, ordenada por la idea de bien, que era idea de ideas, a cada grado del ser le correspondía un grado del conocer. En los grados superiores ontológicos estaban las esencias metafísicas y morales, pero la idea de ideas, el fundamento supremo, lo que en la alegoría de la caverna era el sol, era la idea del bien. Bueno, la idea de bien era un ens sumum, era un ente supremo. ¿Por qué? Porque la idea de bien existían las demás ideas. Por eso era fundamento ontológico, porque ella existía, porque ella era, ella le daba ser a todas las cosas. Lo que en la alegoría de la caverna era la luz. Como el sol irradia luz, por eso puedo ver el árbol. El paralelo metafórico a lo mejor ayuda. Entonces, ese ente supremo, claro, ¿se acuerdan que la idea de bien no solamente era fundamento ontológico, era fundamento nociológico? Es decir, porque habilitaba, era la condición de que fueran cognoscibles las demás ideas. Era fundamento teleológico, porque era meta, era fin, todas estaban organizadas según la idea de bien. Ahora bien, en ese sentido, era condición y fundamento de todos los entes. Lo de la idea de bien lo traigo como ejemplo. Pero lo que va a decir Heidegger es que los otros filósofos, ante la pregunta por el ser, también respondieron con un ente supremo. Por ejemplo, Aristóteles respondió con el acto puro o primer motor inmóvil. ¿Sí? Los que quieran leer algún tipo de introducción a Aristóteles, nosotros solo vimos la poética, pero pueden ver las características que tiene ese primer motor inmóvil aristotélico. O bien, lo que ya transitaron, que fue la filosofía de Hegel, que sería el espíritu absoluto. El espíritu absoluto es condición y fundamento de todos los entes. Por lo tanto, ante la pregunta por el ser, observa Heidegger, las filosofías han respondido con un ente. Quiere decir que han confundido el ser con el ente, o por lo menos no han notado la diferencia. Y eso es lo que está observando Heidegger entonces. Y dice que para Heidegger los entes o el ente es una cosa, el ser es otra. Los entes no son el ser. Los entes participan del ser, si lo queremos decir con terminología platónica. El ente es algo distinto del ser. El ente participa del ser. ¿Por qué? Porque, ¿cómo lo definimos hace un ratito? El ente es todo lo que es. Por lo tanto, claro, tiene que ver con el ser. El ente es. Pero, si los entes son, quiere decir que alguna relación tácita con el ser tienen. Es decir, que el ente de alguna manera comprende de manera implícita o tácita al ser. El ser es lo que hace que los entes sean. Entonces no es lo mismo. Si el ente es todo lo que es y el ser hace que los entes sean,
hay una diferencia importante. Si yo les preguntara ahora, bueno, pausen el video, esperen que les haga la pregunta, ¿qué es más fundamental? ¿El ente o el ser? Si quieren pausar el video, pausen y piénsenlo. Más fundamental es el ser. Porque si no hubiera ser, no habría entes. Porque si ente es todo lo que es, precisa del ser para ser ente. Entonces, lo que es más fundamental es el ser. El ser permite, posibilita que haya entes, de los que voy a poder predicar el ser. La filosofía, sostiene Heidegger, la historia de la filosofía, no se ha ocupado temáticamente del ser, se ha ocupado del ente. Fuerte la afirmación. Está acusando a toda la filosofía que lo precede de no haberse ocupado del ser. Un tema tan fundamental para la filosofía y para todas las metafísicas. Dice, se han ocupado de entes supremos. Por lo tanto, si se habla del ente, dice Heidegger, se habla tácitamente de alguna idea de ser, pero no es lo mismo. La filosofía, dice Heidegger, no ha pensado la diferencia ontológica. Esta diferencia, dice Heidegger, que la filosofía que lo precede a él no la ha pensado, que es él el que está pensándola, y a eso lo llama la diferencia ontológica, lo que difiere, la diferencia entre el ente y el ser. Pero también cabe pensar qué los une y qué los separa. Recién hicimos la observación, qué los une y que uno depende del otro. Si no hay ser, no puede haber entes. Pero también vemos la diferencia. Si no hay ser, no puede haber entes. Pero al haber ser, se abre la posibilidad de que haya entes. Sin embargo, cualquiera que pregunte por el ser, si responde con un ente, no está respondiendo a la pregunta. Así todo, porque Heidegger es un filósofo que dialoga con la tradición. Heidegger no es un filósofo que está enojado con la tradición, no es un filósofo de rupturas, es un filósofo que dialoga y recupera el pensamiento de los que lo preceden. Por lo tanto, no es casualidad que se le ocurra una pregunta y vaya a ver qué respondió Aristóteles, a ver qué respondió Platón, a ver qué respondió Hegel. Él está dialogando con la tradición. Entonces dice, quizás a través de la multiplicidad de formas de entender el ente supremo, quizás hay una manera de comprender el ser. ¿Qué está diciendo? Quizás si me pongo a estudiar los distintos entes supremos, el espíritu absoluto, la idea de bien, el primer motor inmóvil, los reúno, quizás podría yo examinar qué tienen todas esas respuestas en común. Quiere decir, esos entes supremos, ¿qué características y propiedades tienen? Quizás tengan algo en común todos ellos. Y entonces yo, estaría diciendo Heidegger, podría llegar a la conclusión de qué manera entendieron el ser todos ellos. Porque si cada ente está comprendiendo al ser, aunque sea de manera tácita, podría yo desentrañar de esas respuestas, podría desentrañar qué tienen en común todas ellas y podría llegar a responder por la pregunta por el ser. Y entonces concluye que todos esos entes supremos tienen en común la comprensión del ser como constante presencia. ¿Qué significa eso? ¿Dónde lo puse? Acá. De las múltiples formas de entender ese ente supremo, y ahí están
los casos que nombramos, que son los que ustedes pueden tener en mente. Hay más, pero como Husserl no lo vieron, no lo vamos a nombrar. Hay otros. De todas esas múltiples formas de entender el ente supremo, nota que todas ellas comprenden el ser como constante presencia. ¿Qué significa eso? Que es exactamente lo opuesto al devenir constante, a la mutación incesante de las cosas. ¿Se acuerdan en Platón? Las cosas sensibles mutan, cambian, la idea de bien es inmutable, no cambia, es eterna, inmutable. Bueno, entonces está notando él que el ser en estas respuestas está entendido como una constante presencia y que sería como lo opuesto a lo que deviene constantemente y que tendría alguna conexión con lo que se entiende por usía. Esa constante presencia tendría alguna relación con una noción de cosa en sí o de esencia, por eso lo de lo inmutable. Pero dice Heidegger que presente es una determinación temporal. Fíjense que dijimos, la idea de bien es inmutable, es eterna. Eso es una determinación temporal. El hecho de que no deviene también hace a una determinación temporal. Esa eternidad, que sería constante presente, es una determinación temporal. Esto significa entonces que la filosofía, dice Heidegger, ha pensado el ser a partir de un determinado modo del tiempo. Entonces, ¿no será el tiempo el sentido del ser? Si lo pensó como si todos estos entes supremos, todos tenían una constante determinación temporal, como una constante presencia, entonces, ¿no podría pensarse, se pregunta Heidegger, que quizás el tiempo sea el sentido del ser? De acá abajo, ¿cómo se llama la obra fundamental? El ser y el tiempo, esta obra de 1929, desarrolla la pregunta por el ser, desarrolla la pregunta por el sentido del ser, y es fundamental porque ahora nos va a permitir esta reflexión, empezar a pensar en el hombre, de a poco vamos. Bueno, nada de lo que el hombre hace o dice sería posible sin un sentido del ser. Nada de lo que el hombre y las épocas piensan acerca del ser sería posible si no entendiéramos al ser de determinada manera. Entonces, lo que dice Heidegger es que todo lo que hace el hombre se sostiene y tiene relación con una comprensión del ser determinada. Y que las épocas van cambiando el modo de comprender el ser. Constantemente nos encontramos con entes, ¿no? Recién hablábamos, los lentes son un ente, las hojas son un ente, la fibra, la pizarra, la luz, yo misma. Entonces señala Heidegger y observa, constantemente nos encontramos con entes. Nosotros somos entes, los útiles, las plantas, las tareas, las montañas, los árboles, los pájaros, porque entonces son entes. Entonces dice Heidegger, es necesario convenir en que de algún modo estamos comprendiendo el ser. Recuerden, ayúdense con la idea de la luz que emana el sol, porque esa luz es la que nos permite ver a los entes.
Y si esa luz es idéntica al ser, es metáfora del ser, quizás ayude a pensarlo. Este comprender del que está hablando Heidegger no es intelectual. Comprendo el ser de un útil cuando sé cómo usarlo y no lo confundo con otros. Ejemplo típico. Comprendo el ser del martillo cuando sé cómo usarlo y no lo confundo con otros. Comprendo el ser de un torno cuando sé cómo usarlo y no lo confundo con otro. Entonces, ese comprender el ser de un martillo no es intelectual, no es conceptual. Quizás la persona que mejor lo usa, si le preguntamos qué es y que lo defina con conceptos, no necesariamente tiene que saber definirlo con conceptos y sin embargo lo sabe usar muy bien. Quiere decir que en el pensamiento de Heidegger, ese carpintero comprende el ser del martillo y ese comprender no es conceptual, no tiene que ver con que lo sepa definir o no lo sepa definir. Tiene que ver con que sabe bien cómo usarlo y con que no lo confunde con otro ente, ¿no? Quiere decir que ese comprender el ser, que no es intelectual, es tácito. Es tácito. Es una comprensión pre-ontológica. Todo lo que está en el ámbito ontológico está en el plano del concepto. Si yo digo pre-ontológica, quiere decir que es una comprensión pre-conceptual. Cuando un bebé aprende a usar la cuchara, que le cuesta, porque agarra la papilla y se la pone acá en la mejilla y termina todo lleno de papilla cuando empieza a aprender a usar la cuchara, y por poco hay que bañarlo después de darle de comer. Sin embargo, está comprendiendo el ser del útil y no puede hablar, no nos puede definir la cuchara conceptualmente, no nos puede dar una definición. Sin embargo, está comprendiendo el ser de ese útil y no está tratando de peinarse con la cuchara. Si se trata de peinar, es que no comprende el ser del útil. La comprensión del ser, entonces, dice Heidegger, es el fundamento del hombre. La comprensión del ser es el fundamento del hombre, porque somos, en cada caso, nuestra comprensión del ser y la de la respectiva época y cultura en la que vivimos. Lo repito, somos, en cada caso, nuestra comprensión del ser y la de la respectiva época y cultura en la que vivimos.